TV WAC y el Centro de Documentación Alternativa, Otras Miradas, presentan microhistorias sobre la resistencia indígena. El asalto a la hacienda de Tlacote el Bajo. Da noticias sobre este hecho el periódico La Sombra de Arteaga y una breve crónica de Valentín Frías, recogida en su libro de leyendas queretanas en el relato Los últimos fusilados públicos. Un crimen inaudito llenó de alarma a todo el vecindario de esta ciudad la mañana del 5 de julio de 1884. Perpetrado en la hacienda del Tlacote el Bajo, propiedad del gobernador don Francisco González de Cosío. A las 3 de la mañana se habían insurreccionado los indios, penetrando en la finca, en la cual asesinaron al administrador y escribiente en su mismo lecho. En medio del desorden más atroz, animados por el alcohol, tremolando una antigua bandera con la imagen de la Virgen de Guadalupe, a quien vitoreaban en medio de aquel tumulto. Carlos González de Cosío, hermano del gobernador, se encargó de reprimir a los insurrectos. Sin contar a muertos y heridos, aprehendió a 27, considerados principales incitadores. De estos, 8 fueron sentenciados a muerte y ejecutados el 16 de junio de 1884. A pocos días de celebrada la ejecución de los alzados, apareció en La Sombra de Arteaga el siguiente editorial. Bajo pretexto de consumar un plan de reivindicación de derechos sobre propiedades territoriales, ya algunos de los reos habían lanzadose a criminales vías de hecho y alguno, como Antonio Guevara, se le encontraron, por parte de la policía, proclamas para levantarse en armas con un plan socialista y banderas de raso tricolor con una inscripción dorada que decía Falanges Populares Socialistas. Después de esos sucesos, en donde intervino la justicia federal, ya libre, Guevara inició el asalto a Tlacote, según consta de auto, y ahí cometieron sus secuaces los terribles crímenes que entonces y ahora impresionaron dolorosamente a la sociedad honrada. Convictos y confesos, los reos apelaron a cuantos recursos legales les otorgaron las leyes para salvarse, pero seguramente los hechos por ellos cometidos no tuvieron para la justicia circunstancia alguna atenuante, supuesto que, como observamos en nuestro número anterior, la justicia inferior y superior del Estado en todas sus instancias los condenó a muerte. La justicia federal les negó el amparo y la Cámara Legislativa del mismo Estado, por votación unánime, les denegó el indulto. Aunque el tata Antonio Guevara no participó en el motín de Tlacote el Bajo, fue acusado de ser el autor intelectual. Los sentenciados fueron llevados por las calles de la ciudad y, contra la costumbre, obligados a pasar por delante de la casa del exgobernador Francisco González de Cosío para ser ejecutados frente al cuartel militar, a un lado de la Alameda. Valentín Frías, quien se lamenta de haber visto la ejecución, describe: Aquel cuadro era presenciado por la muchedumbre poseída de estupor y respeto. Los reos iban despavoridos, contemplando con ojos bastante abiertos a la muchedumbre que los seguía, repitiendo una a una las plegarias de los sacerdotes. Iban en paños menores, descalzos y descubierta la cabeza. Pendían de su cuello multitud de rosarios, escapularios y medallas, llevando en sus manos un santo Cristo. Llegaron por fin al patíbulo. Uno de ellos, antes de vendarlo, dirigió una alocución de circunstancias al pueblo en voz mediana. Otro, estando vendado, se bajó la venda y dirigió la palabra al público, pero con voz más apagada, casi imperceptible. Entre ellos iban 2 ancianos con su larga trenza cana a la usanza antigua.
Para terminar su crónica, Valentín Frías narra la incomodidad que provocaban las ejecuciones públicas en la sociedad queretana y celebra la discrecionalidad adoptada por el gobierno queretano después del fusilamiento de los indios insurrectos de Tlacote. Estos fueron los últimos fusilamientos públicos que ha presenciado Querétaro. Desde entonces, los que tienen la fatalidad de ser sentenciados a la última pena son fusilados dentro de la cárcel o son llevados de noche a los caminos y allí se les aplica la ley.